Era un día como cualquier otro, o al menos eso creía. El sol apenas asomaba por la ventana, tiñendo la habitación con un tono cálido y engañosamente pacífico. Valeria se levantó sin sospechar que, en cuestión de horas, su vida iba a romperse en 1000 pedazos. El café humeaba sobre la mesa, el reloj marcaba las 7:15, y todo parecía tan normal que resultaba imposible imaginar la tormenta que se avecinaba. Una llamada, apenas 3 palabras, y todo lo que conocía dejó de existir. Sentí el frío atravesarle el cuerpo, como si el mundo hubiera girado en dirección contraria. Y antes de continuar, te invito a quedarte conmigo en esta historia. Si crees en las segundas oportunidades, en la fuerza silenciosa de la gratitud y en la magia que a veces llega disfrazada de coincidencia, suscríbete ahora mismo a este canal, dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Aquel día, el aire parecía más denso, como si el universo entero contuviera la respiración. Valeria colgó el teléfono sin recordar cómo habían terminado la conversación. Sus manos temblaban, y no porque hiciera frío. Caminó hasta la cocina, se apoyó en la encimera y miró el café que había preparado minutos antes. El aroma ya no le decía nada. El sabor de las cosas había cambiado, y lo peor era que aún no podía ponerle un nombre a lo que sentía. Todo se había derrumbado de una forma tan silenciosa que ni siquiera hubo gritos ni lágrimas inmediatas, solo un vacío abrumador. La mañana transcurrió como si el tiempo no quisiera avanzar. Las paredes parecían más cercanas, como si intentaran encerrarla. El teléfono seguía sobre la mesa, pero Valeria no tenía fuerzas para tocarlo. El mundo exterior sonaba lejano, el motor de un coche, el ladrido de un perro, el murmullo de vecinos que probablemente no tenían idea de que, en el apartamento 4B, una vida se acababa de desmoronar. Caminó sin rumbo por la casa, abriendo cajones, tocando objetos que de repente parecían extraños. Una fotografía enmarcada en la estantería la detuvo, allí estaba ella, sonriendo, con los ojos llenos de luz, abrazada a quien creía que estaría a su lado para siempre. El contraste con su reflejo en ese momento era tan doloroso que apartó la mirada de inmediato. El día se volvió una sucesión de gestos mecánicos: abrir una botella de agua, encender y apagar la televisión sin mirar nada, caminar de una habitación a otra sin saber por qué. No había hambre, no había sueño, no había nada. El teléfono volvió a sonar en la tarde, pero ella no contestó. No quería escuchar más voces, no quería más noticias, no quería más realidades. Y entonces, casi al anochecer, ocurrió algo que no esperaba. Mientras buscaba en un cajón unos papeles, sus dedos rozaron algo suave, con olor a papel viejo y tinta. Lo sacó despacio, como si tuviera miedo de romperlo. Era un cuaderno, de tapa dura, gastada en las esquinas. No recordaba haberlo visto antes, pero al abrirlo, la caligrafía clara y redonda de su abuela la miró desde la primera página. La frase, escrita con tinta azul, decía: cuando agradeces, sanas. Valeria leyó esas palabras una y otra vez, sin entender del todo por qué le golpeaban tan fuerte en ese momento. Tal vez porque eran simples, tal vez porque venían de alguien que ya no estaba, o tal vez porque sentía que, de alguna forma, le estaban hablando directamente a ella. Se sentó en el suelo, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, y supo que esa frase no estaba ahí por casualidad. El resto de la noche lo pasó leyendo las páginas, que no contenían grandes historias, sino pequeñas anotaciones de su abuela, agradecimientos por un amanecer, por una taza de té caliente, por una visita inesperada. Cosas tan pequeñas que parecían insignificantes, y sin embargo, en medio del dolor, se sentían como anclas. Cuando cerró el cuaderno, el silencio de la casa ya no era tan asfixiante. Todavía dolía, y mucho, pero había una chispa minúscula encendida en alguna parte de su interior. No sabía cómo, ni cuándo, pero intuyó que esa frase podría ser un principio. Y aunque no lo entendía del todo, algo dentro de ella decidió que al día siguiente empezaría a escribir sus propias frases de gratitud. Quizás, solo quizás, ese sería su primer paso para volver a respirar sin que doliera tanto. La mañana siguiente no trajo respuestas, pero trajo claridad suficiente para distinguir los contornos de las cosas. Valeria abrió los ojos antes de que sonara la alarma, con la sensación de que algo la había llamado suavemente desde adentro. No sabía si había dormido bien, sabía, en cambio, que no había llorado. Ese dato, pequeño y extraño, le pareció una grieta por donde se colaba un hilo de aire. Se incorporó con cuidado, como si la cama fuera de cristal,
y apoyó los pies en el suelo frío. La casa estaba silenciosa, pero no era el silencio apretado de la noche anterior, era un silencio más limpio, como la hoja en blanco que espera sin apuro. El cuaderno de tapa dura seguía sobre la mesita. La luz que entraba por la ventana caía en ángulo justo sobre él, resaltando el desgaste de las esquinas, el mapa de pequeñas rasgaduras que el tiempo había dibujado. Valeria lo tocó con la puntita de los dedos, despacio, como si saludara a alguien. No lo abrió todavía. Fue a la cocina, puso agua a calentar, midió la cantidad de café con una precisión nueva, como si cada gesto pudiera sostenerla durante el día. No había prisa, pero tampoco había el abandono de ayer. Mientras esperaba, apoyó las manos en la encimera y escuchó el indeciso goteo de la cafetera, un coche que pasaba, un murmullo de voces lejanas en el pasillo. El edificio tenía ese tono de microciudad que amanecía con ella. Sirvió el café y volvió al cuarto con la taza humeante. Se sentó al borde de la cama, respiró el vapor con los ojos cerrados y entonces sí, abrió el cuaderno. Las primeras páginas eran las de siempre: gracias por la lluvia que limpió el patio, gracias por la sopa caliente cuando estaba enferma, gracias por el pan con manteca de los domingos. La letra de la abuela era redonda, tranquila, de una serenidad que parecía tener peso propio. La frase de la primera hoja, cuando agradeces, sanas, no la empujó esta vez, solo la sostuvo, como una mano debajo de la espalda. Tomó un abidome azul. Dejó que el silencio y el olor a café hicieran su trabajo unos segundos más. Después escribió: hoy agradezco por tener un techo sobre mi cabeza. Le pareció demasiado simple. Después, agradezco por el calor de esta taza entre mis manos. Le pareció todavía más simple. Quiso borrar, quiso pensar algo digno de ser agradecido, algo que mereciera estar al lado de las frases de la abuela. Se detuvo antes de corregirse. Se repitió en voz baja: no es el tamaño, es la verdad. Volvió a escribir: agradezco por estar aquí, respirando, aunque duela. Al terminar, sintió ese pequeño clic interno, como cuando una puerta encaja al cerrarse sin hacer ruido. No era alivio, pero sí algo parecido a un asentimiento. Lavó la taza, se duchó, se vistió con ropa cómoda. El espejo del baño devolvió una cara pálida con ojeras en proceso de volverse historia. La mirada, sin embargo, estaba menos opaca. No es felicidad, es oxígeno, pensó, y el pensamiento le pareció una frase que debía quedar pegada en alguna pared. Secó el pelo sin prisa. El teléfono parpadeó con 2 notificaciones, una promoción de una tienda y un mensaje no leído de la noche anterior de una amiga que había escrito: ¿estás? No contestó todavía. No sabía qué decir que no fuera un edificio entero de palabras torcidas. Salió de la casa con el cuaderno en la cartera, como quien lleva un documento vital. Bajó por las escaleras en lugar de tomar el ascensor. 1, 2, 3, 4 pisos. En el descanso del segundo, la ventana enmarcaba un cielo lavado, muy claro, con una nube espesa que se movía lento. La nube no sabe que le estoy mirando, pensó con un humor que la sorprendió. En la planta baja la recibió el olor del pan de la panadería de la esquina, dulce y tibio, que se mezclaba con el perfume de un árbol cercano. El aire fresco le pinchó la cara y le recordó que tenía un cuerpo que la sostenía. Caminó sin un plan, pero no sin dirección. Los pies se fueron solos hacia la avenida, luego doblaron donde la calle se angostaba. El barrio de día parecía un pariente amable del barrio nocturno, mismo apellido, diferente carácter. La librería de la esquina, esa a la que no entraba desde hacía años, estaba abierta y en la vereda habían puesto un exhibidor con libros usados. Se acercó sin intención de comprar. Tocó el lomo de uno, lo abrió en una página al azar y leyó una frase subrayada por manos desconocidas: el corazón sabe más de nosotros que nuestra biografía. Sonrió con incredulidad ante la sincronía, como si el mundo hubiese acordado, por esa mañana, hablarle en un idioma que pudiera entender. Adentro olía a papel viejo, a madera encerada y a polvo inofensivo. El librero, un hombre de barba blanca y suéter gastado, levantó la vista lo justo para decir: si necesita algo, chifle. Valeria caminó entre los estantes como quien recorre un museo de sí misma. Se detuvo en poesía. Leyó 3 versos. Se detuvo en diarios íntimos. Tocó un cuaderno de tapas lisas, lo abrió. Entre la página 24 y la 25 había un marcador improvisado, un boleto de colectivo doblado con una letra mínima al reverso que decía: si llegaste hasta acá, no te olvides,
El dolor tiene principio y fin. Todo lo que era casualidad comenzó a parecerle coreografía. Cerró el cuaderno con cuidado y lo dejó en su lugar. No lo compró. No era para llevar. Era para encontrar, se dijo, como quien respeta una regla que no conoce pero que siente verdadera. Antes de salir, apoyó las manos en el mostrador. El librero la miró y, sin demasiadas palabras, preguntó si necesitaba una bolsa. Ella negó con la cabeza, sonrió apenas y dijo, solo necesitaba estar acá. Él asintió, como si lo supiera desde antes. En la puerta, el sol de las 11 había ganado fuerza y la calle parecía otra, más presente. Valeria caminó de regreso por una vereda distinta a la de ida, midiendo con los ojos las pequeñas cosas, una grieta con hierba, una ventana con geranios, un perro dormido que bostezó al sentir su sombra. En el edificio, el portero barría la entrada con una paciencia antigua. «Buen día, Valeria», dijo, como todos los días. «Buen día», respondió, y su voz sonó menos hueca. En el ascensor, el espejo duplicó su figura y, por primera vez en mucho tiempo, no apartó la mirada rápido. Se sostuvo a sí misma con esa contemplación breve que no juzga. En el departamento, el aire estaba tibio y más liviano. Abrió las ventanas, dejó que entrara una corriente amable que movió las cortinas y puso a bailar un papelito olvidado sobre la mesa. Puso una playlist de piano suave. El primer acorde cayó como una gota tranquila en medio del pecho. Decidió ordenar. No porque creyera que el orden externo curara el caos interno, sino porque sus manos necesitaban trabajo, una tarea redonda que pudiera seguirse con el cuerpo mientras la mente aprendía a respirar de nuevo. Comenzó por el cajón de los manteles, siguió con el estante de los vasos, luego pasó a la biblioteca. Cada objeto en su lugar parecía un sí. Entre dos libros encontró una foto que no recordaba, ella, hace casi 10 años, con un vestido rojo y la risa abierta, sosteniendo un ramo de flores. Detrás, una dedicatoria con tinta corrida, que nunca se te olvide la música. No recordó quién la había escrito, pero importó menos que la idea. La apoyó en el aparador, sin esconderla. Cuando el cansancio la sentó, preparó té. Una bolsita de manzanilla, un poco de miel. Apoyó la taza al lado del cuaderno, que ahora parecía reclamar la segunda parte del ritual. Escribió, agradezco por la música que suena sin pedirme nada. Se detuvo. A la mente le vino un recuerdo nítido de su abuela en la cocina, cantando bajito mientras revolvía una olla, con esa manera de estar presente en lo simple, como si lo simple fuera suficiente. Agradezco por su voz que aún me visita, escribió, y al hacerlo sintió una punzada blanda, dulce, como si un hilo que venía de lejos se hubiera tensado lo justo. El celular vibró sobre la mesa con un número desconocido. Dejó que sonara. Las llamadas desconocidas, ahora, eran como puertas que no quería abrir de golpe. Mensaje. Valeria, soy Paula. ¿Me escribió tu prima, podemos hablar? Leyó 3 veces. No respondió. No por rechazo, sino por respeto a ese mecanismo recién descubierto que le decía que no era momento de llenar con palabras un cuarto que todavía se estaba aireando. Apagó las notificaciones, puso el teléfono boca abajo, se permitió 5 minutos de no ser para nadie. El té se enfriaba lento. La música de piano había dado paso a una pieza con violines que parecía narrar, sin saberlo, su día. Cerca del mediodía, decidió cocinar. La cocina, la tabla de cortar, el cuchillo que golpea la madera con un ritmo que es casi canción. Picó cebolla, cortó zanahorias, lavó unas hojas verdes, puso a hervir arroz. Agradezco por los alimentos que sostienen sin ruido, escribió mientras el vapor empañaba apenas los lentes. Comió en silencio, frente a la ventana abierta, mirando a una pareja que discutía en la vereda con gestos que, desde lejos, parecían más una danza que una pelea. Agradezco por no entenderlo todo, apuntó después, porque de pronto le pareció enorme no tener que nombrar cada cosa, no tener que abarcar. La tarde se inclinó y la luz cambió de lugar. Valeria se sentó en el suelo del living, con la espalda contra el sillón, y acercó la caja donde guardaba cartas. No buscaba torturarse, buscaba hacer un inventario honesto. Abrió una al azar. Leyó 2 párrafos y la guardó sin rencor, como quien devuelve a su estante un libro que ya no necesita releer. En otra encontró un ticket de cine con fecha de un invierno remoto. Agradezco por haber amado con la fuerza con la que supe, escribió,
Y fue la primera vez que la tinta tardó en secar porque una lágrima, mansa, cayó al lado. No fue llanto desbordado. Fue una gota que liberó un músculo que llevaba días en puño. Se levantó, puso a lavar ropa, colgó en el balcón las prendas que goteaban viento. Un gato del edificio de enfrente la miró con esa intensidad elegante que tienen los gatos al decidir que uno existe. «Hola», dijo en voz bajita, y el gato parpadeó como si entendiera el saludo. La escena le pareció mínima y suficiente. En el balcón de arriba alguien regaba plantas. El agua cayó en un hilo perfecto y por un segundo creyó que esa línea unía los pisos como una costura. Adentro, el departamento olía a jabón, a té y a madera tibia. Cerca de las 5, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un audio de su amiga Clara. «No sé qué pasó, no quiero invadir, pero te pienso. Si no querés hablar, no hables. Te mando silencio y abrazo». «Te mando silencio» le pareció una de las frases más delicadas que había escuchado. No contestó con palabras. Apoyó la mano sobre el celular como quien responde con la palma. Después abrió el cuaderno y escribió: «Agradezco por las personas que saben quedarse sin ruido». Se quedó mirando esa línea un rato largo, como si necesitara aprenderla de memoria. Cuando el sol comenzó a dejar sombras largas en la pared, decidió salir otra vez. Tomó una campera fina, guardó las llaves y el cuaderno en la cartera y bajó. La calle había cambiado de textura, los pasos eran más apurados, los negocios se preparaban para cerrar, los colectivos iban llenos. Caminó hacia la plaza pequeña del barrio. Se sentó en un banco. Un hombre mayor leía un periódico con gesto concentrado. Una nena y su madre soltaron una carcajada al mismo tiempo por algo que el viento le robó a la escena. Una adolescente hacía girar una llave entre los dedos. El mundo, pensó, estaba lleno de vidas que no sabría nunca. Respiró hondo. Una bicicleta pasó rozando, dejando una estela de aire fresco. Un pájaro insistió con una melodía obstinada desde un árbol que no supo nombrar. «Agradezco por las cosas que me ceden, sin embargo, me abrazan», dejó listo para escribir al regresar. En la esquina de la plaza, un hombre tocaba la guitarra. No era virtuoso, pero había en su manera de rasguear una pureza que empujaba el aire en la dirección correcta. Valeria se acercó, escuchó 2 canciones. La segunda tenía una estrofa que se repetía: «Algo se queda cuando todo se va». Ese verso se le quedó pegado en la piel como un post-it invisible. Dejó monedas en el estuche y dijo gracias con la mirada. Volvió a su banco y dejó que el cielo se terminara de pintar de naranja detrás de los edificios. Por un instante, sintió una alineación posible, no dolor ausente, sino dolor habitado, respetado, recostado sin punzar. Regresó con la noche encima. Encendió una lámpara de pie, de luz cálida, que hacía del living un refugio chiquito. Preparó otra infusión. Abrió el cuaderno. Escribió sin tocar el freno: «Hoy agradezco por llegar hasta el final del día sin romperme del todo». Luego, agradezco por las señales discretas: un boleto en un libro, un verso en una canción, una nube que pasa. Luego, agradezco por mi propia compañía, incluso cuando no sé bien cómo estar conmigo. Cerró los ojos. Se dejó estar en ese lugar donde la noche protectora se parece a una manta. Antes de acostarse, ordenó la cartera. El cuaderno volvió a la mesita. El teléfono, en modo avión. Apagó las luces una por una, como si celebrara un ritual pequeño de despedida. En la cama, el cuerpo encontró una postura en la que las costillas dejaron de quejarse. La mente quiso repasar escenas del día. Ella la dejó, como se deja pasar una bandada de pájaros, se los mira hasta que desaparecen sin ir detrás. Se dijo en voz muy bajita, casi inaudible: «Estoy acá». El sueño llegó sin advertencia, con pasos sin zapatos, y le rozó el pelo como una abuela que acomoda, por costumbre, un mechón rebelde. Soñó con una cocina soleada. En el sueño, la mesa estaba puesta con un mantel blanco y una jarra azul, y había 2 tazas, y una voz, no supo si era de la abuela o una versión futura de sí misma, que decía: «Es por acá, sin apuro». Al despertar, todavía de noche, esa frase se quedó revoloteando como una mariposa que no encuentra la ventana. No encendió la luz. Buscó a tientas el cuaderno, lo abrió en una página nueva, y a oscuras, guiada por la memoria del trazo, escribió: «Gracias por el sueño que me dijo por dónde». Volvió a dejar el cuaderno en su lugar, acomodó la almohada y, entre una respiración y la siguiente, entendió que el agradecimiento era menos un acto que un ritmo.
Un compás nuevo para caminar dentro de un mundo que seguía siendo el mismo pero ya no la partía del mismo modo. El amanecer siguiente la encontró con los pies en el suelo antes de que el despertador tosiera su sonido. Puso café. El primer sorbo fue más que amargo, fue una contraseña. Hoy, pensó, esto es lo que puedo, y lo que podía era suficiente. Sabía que el dolor no se había mudado a otra casa, pero también sabía que ella había movido muebles, abierto ventanas, aprendido el horario en el que el sol llegaba al borde del mantel. Sabía, sobre todo, que en la suma de cosas pequeñas se había levantado algo parecido a una columna. No un milagro que caía del cielo, sino una arquitectura de mínima certeza sobre las que, quizá, pudiera apoyarse. No lo pensó en esos términos. Lo vivió. Y mientras lo vivía, sin grandes escenas ni anuncios ni música de cierre, intuyó que esa manera de registrar lo bueno no era un truco para distraerse del dolor, sino una forma de atravesarlo sin despreciar la parte de ella que aún estaba viva. Abrió el cuaderno, buscó la página que la había visto a oscuras, sonrió al ver su propia letra torpe caminando a ciegas y escribió una última línea antes de empezar el día. Gracias por este segundo en el que sé que voy a seguir. Luego puso punto y apartó la virome, y al hacerlo oyó otra vez, muy atrás, muy bajito, la voz, o el eco, que repetía lo que ya sabía: cuando agradeces, sanas; cuando sanas, volvés, de a poco, a casa. Y aunque todavía faltarán muchos días para el número 21, ese pensamiento se le posó en el hombro con la suavidad de un pájaro, recordándole que hay llegadas que empiezan mucho antes de que nos demos cuenta. Los días siguientes comenzaron a deslizarse como agua tibia entre las manos, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque Valeria empezaba a reconocer su peso y a sostenerlo de otra manera. Cada mañana, al abrir los ojos, veía el cuaderno en la mesita de noche, como un recordatorio silencioso de que había un lugar donde podía poner lo que aún quedaba de su voz. A veces lo abría antes de levantarse, otras, lo dejaba esperándola hasta después del café, pero siempre estaba ahí, como una cita que no quería romper. El tercer día de anotaciones comenzó con un cielo nublado. Desde la ventana de la cocina, las nubes parecían espesas, casi de algodón sucio, y un viento lento sacudía las hojas de los árboles. Preparó el café y escribió: hoy agradezco por el calor entre las manos en mañanas frías. No era una frase brillante, pero era cierta. Sintió como, al escribirla, su cuerpo respondía con un suspiro largo, de esos que parecen vaciar hasta la espalda. Durante esa jornada no hizo grandes cosas. Acomodó libros, respondió 2 mensajes pendientes, preparó sopa. Sin embargo, notó que en cada acción había un espacio nuevo, un hueco pequeño donde entraba luz. Ya no se movía como quien atraviesa un pasillo oscuro a tientas, sino como quien empieza a reconocer los muebles. En la tarde, se asomó al balcón y vio a un niño jugando con un barrilete rojo. La cuerda temblaba, pero el niño la sostenía con firmeza. Agradezco por la fuerza de las manos pequeñas, escribió después, recordando la imagen. En el cuarto día, recibió una llamada de Clara, su amiga de años. No habló de lo que había pasado, conversaron de cosas simples: el clima, una receta, una película antigua que ambas habían visto. Cuando colgó, se dio cuenta de que no todo debía ser sobre el dolor. Anotó: agradezco por las conversaciones que no necesitan explicar nada. El quinto día amaneció distinto. Abrió las cortinas y el sol entró sin pedir permiso, bañando el cuarto de un amarillo casi líquido. En ese momento sintió un impulso: salir a caminar antes de que la ciudad se desperezara del todo. Se puso un abrigo ligero y salió sin rumbo fijo. El aire de la mañana estaba frío pero vivo, con ese olor a pan y tierra húmeda que solo se siente temprano. Caminó por calles que no recorría desde hacía años y llegó a una esquina donde una señora vendía flores. Margaritas, lirios, rosas, pero fueron las margaritas las que llamaron su atención, simples y abiertas, como si no les importara nada más que estar ahí. Compró un pequeño ramo y, de camino a casa, sintió que ese gesto mínimo le había devuelto algo. Puso las margaritas en un vaso alto, en la mesa de la cocina. Cada vez que pasaba por ahí, las miraba y recordaba que la belleza no había desaparecido del mundo, aunque muchas otras cosas sí. Esa noche escribió: hoy agradezco por la belleza que persiste, incluso cuando yo no la busco. El sexto día fue más lento. Llovía desde la madrugada, una lluvia fina que parecía no tener apuro en irse. Valeria se quedó en pijama casi hasta el mediodía, escuchando el golpeteo contra las ventanas. Preparó un té de jengibre y miel, se envolvió en una manta y abrió el cuaderno.
le costó encontrar algo que agradecer. Miró la lluvia, el vapor de la taza, y finalmente escribió: agradezco por la calma que trae la lluvia cuando no tengo que salir. Después cerró el cuaderno y dejó que la tarde la abrazara. No todo era tan suave. En el séptimo día, la tristeza volvió con fuerza. Se levantó con un peso extraño en el pecho, como si hubiera soñado con algo que no recordaba pero que había dejado huella. Hizo café, pero no lo disfrutó. Miró el cuaderno, pero no pudo escribir de inmediato. Salió al balcón, respiró hondo, y recordó la frase de su abuela. Se obligó a encontrar algo, aunque fuera lo más pequeño posible. Hoy agradezco por este aire que me entra y me mantiene aquí. Era poco, pero era suficiente para no romper la cadena. Con el paso de los días, la rutina de escribir se volvió una especie de ancla. En el octavo día agradeció por el olor a pan tostado. En el noveno, por un libro que había olvidado que tenía y que encontró al ordenar una estantería. En el décimo, por la sonrisa de un niño en el supermercado que le ofreció un caramelo sin decir palabra. Cada anotación era un hilo que, sin darse cuenta, estaba tejiendo algo nuevo. En el día 11, mientras caminaba por el parque, se encontró con un hombre mayor que alimentaba a las palomas. Llevaba un sombrero gris y una bufanda deshilachada, pero sus manos eran firmes y pacientes. Valeria se sentó en un banco cercano, solo para observarlo. En un momento, él levantó la vista, la miró y dijo: a veces, lo único que uno necesita es sentarse y dejar que el mundo pase. Ella sonrió, y aunque no intercambiaron más palabras, esa frase se quedó grabada. Esa noche escribió: agradezco por las palabras que llegan sin que yo las pida. El día 12 trajo algo nuevo, ganas de abrir todas las ventanas y dejar que el aire entrara. Cocinó, puso música, y hasta cantó un poco mientras cortaba verduras. El sonido de su propia voz, aunque bajo, le pareció un reencuentro. En el cuaderno anotó: agradezco por reencontrar mi voz, aunque sea cantando bajito. Lo que Valeria no sabía, o no quería admitir, era que algo dentro de ella ya estaba cambiando. No era un cambio espectacular ni visible para los demás, pero sí profundo. Se notaba en cómo su mirada se detenía más en las cosas pequeñas, en cómo su respiración era menos apurada, en cómo podía pasar minutos enteros mirando el cielo sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Ese cambio silencioso, que nadie más parecía notar, era el verdadero corazón de estos días. Y aunque aún quedaban muchas páginas por llenar, Valeria empezaba a entender que el cuaderno no solo estaba registrando agradecimientos, estaba registrando el regreso lento pero constante de su propia vida. El día 12 amaneció con un sol que parecía tener prisa por entrar a todos lados. Valeria se despertó antes de que sonara el despertador, con esa sensación que uno tiene cuando sabe que afuera hay luz esperándolo. Se levantó, abrió las cortinas y dejó que el cuarto se llenara de un amarillo cálido que le devolvió, por un instante, la impresión de que las cosas podían ser ligeras. Preparó café, como cada mañana, pero en lugar de quedarse en la cocina, lo llevó al balcón. Allí, con la taza caliente entre las manos, se permitió cerrar los ojos y sentir el aire fresco rozándole la cara. No pensó en nada concreto, solo estuvo ahí, en ese momento, como si se tratara de un lugar que no quería abandonar. Más tarde, decidió salir a caminar hasta el parque del barrio. Era un trayecto que hacía años no recorría sin una razón específica, pero ese día se sintió empujada a hacerlo. El cielo estaba claro, y el aire olía a pasto recién cortado. Los árboles, con sus hojas verdes y sanas, parecían saludar a cada persona que pasaba. Valeria avanzaba despacio, mirando a su alrededor como si todo lo estuviera viendo por primera vez. Al llegar al parque, eligió un banco bajo la sombra de un árbol frondoso. Desde ahí podía ver el sendero principal, donde familias paseaban con niños, ciclistas avanzaban con ritmo constante, y algunos corredores pasaban respirando fuerte. No se sintió fuera de lugar, aunque estaba sola. De pronto, un hombre mayor se sentó en el otro extremo del banco, llevando un libro abierto en las manos. No intercambiaron palabras al principio. Él leía, ella observaba. Hasta que, en un momento, él levantó la vista, cerró el libro sin marcar la página y le dijo: a veces, el alma se repara más rápido cuando dejamos que respire al aire libre. No hubo una respuesta inmediata de parte de Valeria. Solo lo miró y asintió, como quien recibe un consejo que no necesita explicación. El hombre volvió a su libro, y ella a sus pensamientos. Pero la frase quedó, flotando en algún lugar entre ambos, como un puente invisible.
Cuando regresó a casa, todavía con esa frase dando vueltas en su cabeza, tomó el cuaderno y escribió: «Hoy agradezco por las palabras de desconocidos que parecen conocer mi corazón». Lo escribió sin dudar, y al hacerlo, sintió que había algo de verdad profunda en esa conexión efímera con un extraño. El resto de la tarde lo pasó escribiendo cartas que nunca enviaría. Algunas eran para personas que ya no estaban vivas, otras para personas con las que había perdido contacto. Eran cartas llenas de cosas que nunca había dicho, de disculpas que no sabía si eran necesarias, de agradecimientos que nunca había expresado. No lloró mientras las escribía, en cambio, sintió una calma extraña, como si al poner esas palabras en papel las hubiera liberado de su cuerpo. Cuando terminó, guardó las cartas en una caja de madera que encontró en el fondo de un armario. La cerró y la dejó en un estante alto, no para olvidarlas, sino para que descansaran. En los días siguientes, Valeria comenzó a salir más seguido. No siempre con un destino claro, pero con la intención de moverse, de sentir el mundo alrededor. En una de esas caminatas, encontró una pequeña cafetería que no conocía. La fachada estaba cubierta de plantas colgantes, y el olor a café recién molido se escapaba por la puerta abierta. Entró y pidió un té de frutos rojos. Se sentó junto a la ventana y observó a la gente pasar. Había algo reconfortante en ese acto de ser testigo del mundo sin necesidad de intervenir. Al salir, escribió en el cuaderno: «Agradezco por los lugares que me reciben sin hacer preguntas». Una mañana, decidió visitar el mercado municipal. Caminó entre los puestos de frutas, verduras, quesos y panes. Saludó a los vendedores con una sonrisa tímida y recibió a cambio miradas amables, algunas acompañadas de un buenos días sincero. Compró un manojo de hierbas frescas y un pan integral. El aroma le envolvía mientras volvía a casa, y anotó: «Agradezco por el alimento que nutre más que el cuerpo». El día 18 llegó con un cielo gris y un viento inquieto. Valeria se despertó con un leve dolor de cabeza, pero decidió no dejar que eso marcara su jornada. Puso música suave y comenzó a cocinar un guiso, siguiendo una receta que había aprendido de su madre. Mientras cortaba las verduras, recordó tardes de su infancia en las que ayudaba en la cocina, sintiendo que aquel espacio era el centro del mundo. Sonrió al pensar que, de alguna manera, estaba recreando esos momentos. Por la tarde, se sentó a leer en el sillón, pero se distrajo mirando la lluvia caer contra el vidrio. Las gotas formaban caminos caprichosos, dividiéndose y juntándose de nuevo, como si jugaran. Esa imagen le hizo pensar en las idas y vueltas de su propia vida. Escribió: «Agradezco por la belleza de lo que sigue su curso sin que yo lo controle». Al llegar el día 19, Valeria sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Faltaban solo 2 días para completar sus 21 días de gratitud, y algo en su interior le decía que ese final marcaría un antes y un después. Sin embargo, la vida, con su forma de sorprender, tenía otros planes. Esa mañana recibió un mensaje de alguien del pasado, alguien cuya voz no escuchaba desde hacía años. El contenido del mensaje fue breve, casi trivial, pero removió emociones que ella creía haber dejado atrás. Pasó gran parte del día debatiéndose entre responder o no. Caminó por el departamento, preparó té, abrió y cerró el cuaderno varias veces sin escribir. Finalmente, al caer la tarde, se sentó frente a la mesa, respiró hondo y escribió: «Hoy agradezco por tener la elección de abrir o no ciertas puertas». Esa frase, más que un agradecimiento, era una declaración de poder recuperado. Esa noche durmió inquieta. Soñó con pasillos largos y puertas entreabiertas, con voces que la llamaban y luces que se encendían a lo lejos. Al despertar, con la luz tímida de la madrugada filtrándose por las cortinas, supo que, cualquiera fuera la decisión que tomara respecto a ese mensaje, lo haría desde un lugar más firme. Y eso, en sí mismo, ya era una victoria. El 20º día llegó sin ceremonia, casi como si no quisiera llamar la atención. Valeria despertó temprano, antes de que el despertador vibrara sobre la mesita. El aire de la mañana estaba fresco, con un silencio distinto, uno que no pesaba. Se levantó, abrió las ventanas y dejó que entrara una corriente suave que movió las cortinas como si estuvieran saludando. Preparó el café y lo llevó al balcón. Allí, con el calor de la taza entre las manos, observó cómo la ciudad comenzaba a despertar. Un hombre barría la vereda, una mujer paseaba a su perro, un niño corría con la mochila colgando de un hombro. Todo parecía tan cotidiano, pero para ella tenía un brillo nuevo, como si esos gestos fueran piezas de un cuadro que estaba aprendiendo a mirar por primera vez.
Ese día escribió temprano en el cuaderno: hoy agradezco por llegar hasta aquí, incluso cuando pensé que no podría. No necesitó pensarlo demasiado, la frase salió sola, como si hubiera estado esperando en algún rincón de su mente. Decidió que dedicaría el día a caminar sin rumbo, a recorrer lugares que habían sido importantes en distintos momentos de su vida. Salió de casa con una bufanda ligera y el cuaderno guardado en la cartera. Caminó primero hacia la plaza donde jugaba de niña. El parque estaba casi igual, los columpios pintados de colores, el tobogán un poco gastado, el olor a tierra húmeda después del riego. Se sentó en un banco y cerró los ojos por un instante, dejando que las risas de los niños y el sonido de las hojas movidas por el viento la envolvieran. Sintió una punzada suave en el pecho, una mezcla de nostalgia y gratitud. Luego caminó hacia su antigua escuela. La fachada seguía pintada de blanco y azul, y en la entrada un grupo de adolescentes charlaba animadamente. No entró, solo se quedó mirando desde afuera, recordando los días en que ella misma corría por ese patio con los cuadernos bajo el brazo. Agradezco por las raíces que me sostienen, pensó, y decidió anotarlo más tarde. Continuó su recorrido hasta llegar a la iglesia donde había encendido tantas velas en momentos de desesperación. Empujó la puerta de madera y el aroma a incienso la recibió como un abrazo. Se sentó en uno de los bancos, cerró los ojos y dejó que el silencio del lugar hiciera su trabajo. No rezó en palabras, solo estuvo allí, respirando, sintiendo. Cuando se levantó, notó que su respiración era más lenta, más profunda. Al salir, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes, pero eso no apagó su ánimo. Siguió caminando y, al llegar a su edificio, revisó el buzón. Entre facturas y publicidad, encontró un sobre pequeño, sin remitente. La caligrafía en el frente era desconocida. Subió las escaleras con el sobre en la mano, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Ya en su departamento, se sentó a la mesa y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una hoja doblada en dos, con una frase escrita en tinta azul: cuando agradeces, sanas, y cuando sanas, vuelves a vivir. La leyó una vez, 2 veces, 3. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción que no encontraba nombre exacto. No sabía quién había dejado esa carta en su buzón, pero en el fondo, no importaba. Lo que importaba era que esas palabras cerraban un círculo que había comenzado 21 días atrás, la primera vez que leyó el cuaderno de su abuela. Colocó la carta junto al cuaderno y se quedó mirándolos juntos sobre la mesa. Era como si fueran 2 piezas de un mismo rompecabezas, separadas en el tiempo pero unidas por un hilo invisible. Abrió el cuaderno y escribió su último agradecimiento del desafío: hoy agradezco por volver a sentir que la vida merece ser vivida. Al terminar la frase, cerró el cuaderno con una suavidad reverente, como si guardara dentro algo frágil y valioso. Se recostó en el sillón, con la luz de la tarde entrando por la ventana, y dejó que los recuerdos de estos 21 días desfilaran ante ella: las mañanas frías, las margaritas en el vaso, las conversaciones breves con desconocidos, la lluvia en el vidrio, el hombre en el parque, las cartas que nunca envió, la música de guitarra en la plaza, el té caliente entre las manos. Todo eso formaba ahora un tejido nuevo, en el que la pérdida seguía estando, pero no ocupaba todo el espacio. Comprendió que el desafío no había sido una solución mágica para el dolor, sino una forma de acompañarse a sí misma, de volver a su propio centro, de recordar que incluso en los días más oscuros hay algo, aunque sea mínimo, que vale la pena agradecer. Y entendió también que no había un final verdadero para este proceso, que, aunque había llegado al día 21, seguiría encontrando cosas por las que dar gracias cada día, como un hábito que no quería soltar. Cuando el sol comenzó a caer, se levantó, encendió una lámpara cálida y puso a hervir agua para un té. La casa tenía un aire distinto, más habitable, más suyo. Mientras esperaba que el agua estuviera lista, miró por la ventana y vio a una bandada de pájaros cruzar el cielo en formación. Sonrió al pensar que, de alguna manera, ella también estaba encontrando su propio vuelo. Se sirvió el té, volvió al sillón, antes de dar el primer sorbo, susurró en voz baja: gracias. No a alguien en particular, no a algo específico. Solo gracias. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal 21 Días de Luz, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite creer de nuevo en las segundas oportunidades. Comenta desde qué ciudad nos ves. Tus palabras pueden ser la señal que otra persona esté esperando para comenzar su propio camino de gratitud.